Ya, buenas tardes a todos y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a esta clase o esta capacitación o esta conversación que vamos a tener en torno al tema de el lenguaje claro en la redacción de la propuesta constitucional, ¿ya? La propuesta, perdón, de ley, digamos, del proyecto de ley que ustedes van a presentar, ¿no? De iniciativa juvenil de ley. ¿Me escuchan bien, no? Sí, ¿Sí? Sí. Perfecto. Fuerte y Entonces, claro. voy a estoy grabando y ahora voy a compartir la presentación para que podamos verla, ¿ya? Ya, ¿ven la presentación ahí? sí se ve. Sí. Sí, Perfecto. Bueno, Sí, se ve. ya, esto se trata entonces de conversar acerca del lenguaje claro, ¿ya? ¿Qué implica esto? Implica cómo hacemos para que la propuesta que ustedes presenten al torneo sea escrita de una manera en que sea comprensible, ¿ya? De eso se trata el lenguaje claro. En realidad, el lenguaje claro es una técnica que es mucho más general que esto, ¿no? Por supuesto, el lenguaje claro es una técnica que se usa en muchos países para que los mensajes sean comprensibles, ¿ya? Y las personas los entiendan. ¿Mm? En eso consiste el lenguaje claro. Entonces, cuando nosotros decimos, eh, lo que vamos a dar hoy día son consejos respecto de la redacción de la propuesta de iniciativa juvenil de ley en el marco del lenguaje claro. Todavía estoy admitiendo gente, entonces ahí me... Ya, sigamos entonces. Ahí sí. Consejo de redacción técnica en lenguaje claro. Primero, vamos a aclarar entonces de qué estamos hablando cuando hablamos de lenguaje claro. Cuando hablamos de lenguaje claro, se trata de cómo escribir un texto que sea comprensible, que se entienda bien. Y en realidad el lenguaje claro parte de una base eh, que pareciera sencilla, y es decir, escribamos de una manera, primero, correcta en términos del español, es decir, cuando uno escribe de manera correcta, se supone que tiene más posibilidades de que las personas se entiendan, ¿no? Pero después vamos a ir viendo más adelante que no basta en el lenguaje claro con escribir de manera correcta, porque yo puedo usar palabras que son técnicamente correctas, es decir, que tienen un significado eh, correcto desde el punto de vista de la lengua, pero a lo mejor no estoy hablando en lenguaje claro, no estoy escribiendo en lenguaje claro. ¿Por qué? Porque el lenguaje claro tiene otras exigencias, ¿no? Y es que aquello que se está escribiendo sea efectivamente comprendido por todos o por un gran público, ¿no? Entonces ahí nosotros hablamos del lenguaje claro. Es decir, no basta con que sea correcto desde el punto de vista del español,
sino que sea además comprensible. Yo siempre pongo un ejemplo literario al respecto, ¿no? Hay un premio Nobel de literatura ya fallecido que se llama Gabriel García Márquez. Él tiene muchos cuentos y muchas novelas muy buenas. Es uno de los grandes autores de lo que se llamó el boom latinoamericano. Y Gabriel García Márquez, por ejemplo, tiene una novela que se llama El otoño del patriarca. El otoño del patriarca es una novela que está escrita eh, con una suerte de primer capítulo, que son muchas páginas, en los cuales hay solo comas y no hay ningún punto seguido. Finalmente hay un punto aparte. Y empieza el segundo capítulo y es lo mismo, solo comas, ningún punto seguido y un punto aparte, pero estamos hablando de muchas páginas. Eh, Ese libro no está escrito en lenguaje claro, no está escrito en un lenguaje que sea comprensible para un gran público. Eh, ¿Cuál es la gracia que tiene esa novela García Márquez? Por algo él la hace y por algo es una novela muy bien considerada. Es que él juega un poco con el lenguaje y hace, eh, una, hace un juego literario, ¿no? Es decir, voy a escribir prácticamente sin puntos seguidos, solo con comas, para evidenciar que aquí se trata como de un relato casi desordenado que alguien empieza a hacer de una historia, que empieza a contar una historia. Pero eso es literatura, evidentemente. Lo que hace Gabriel García Márquez ahí es literatura y está muy bien. Y es una, insisto, es una novela muy bien considerada y bueno, él es fue premio Nobel de Literatura. Pero cuando nosotros hablamos de una cosa tan relevante como es, vamos a presentar una iniciativa de ley, es decir, algo que queremos que sea ley, eh, tenemos que tratar de escribirla en un lenguaje claro. Y eso implica, bueno, por ejemplo, dentro de las técnicas del lenguaje claro está el no hacer lo que hizo García Márquez, es decir, no, yo no puedo escribir un texto de 60, 70 páginas con solo comas, sin ningún punto seguido y sin ningún punto aparte. Eh, Insisto, la gracia que hace García Márquez es porque es literatura. Y en la literatura uno puede jugar, ¿no? El autor puede jugar y puede decir, yo voy a... ustedes ven la poesía, por ejemplo, la poesía se juega con la puntuación, se juega con eso, ¿no? Se pueden hacer diferentes cosas que tienen que ver con la expresión de los sentimientos del poeta o de la poeta. En cambio, en un escrito que uno espera que sea entendido por todos o por un amplio público, uno tiene que tratar de escribir lo más claro posible. Y eso implica el uso de ciertas técnicas, ¿no? Primero, en el lenguaje claro nosotros decimos, identifiquemos qué temas y contenidos queremos poner. Vean ustedes bien, qué es lo que quieren cambiar en la ley, qué ley quieren hacer, cuál es el tema central de la ley de ustedes. Y a partir de esos elementos, de definir exactamente lo que ustedes quieren hacer, vamos a definir cómo escribimos eso de acuerdo a las pautas y a las normas que pone el torneo de Libera. Identificar los temas. Elegir el lenguaje adecuado. ¿En qué lenguaje vamos a hablar esto? En un lenguaje muy técnico, muy especializado, vamos a explicar aquellas palabras que sean más difíciles o que sean muy técnicas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si es estrictamente necesario, por ejemplo, usar palabras complejas, hay que explicar su significado. ¿Ah? Es decir, algún término que a lo mejor sea jurídico, muy especializado, nosotros podemos en la introducción, cuando vamos a plantear la ley, podemos explicarlo. Ahora, otra cosa, el proyecto de ley en sí, en que efectivamente ustedes pueden decir, miren, el artículo 5 de la ley 19.323, yo quiero cambiar una letra por otra, una palabra por otra. Y a veces las leyes son así, ustedes saben, o sea, a veces en las leyes uno dice cambiamos una palabra por otra, pero a veces al cambiar una palabra por otra, cambiamos gran parte del sentido de la ley, ¿no? Por ejemplo, nosotros cambiamos una ley penal, por ejemplo, y uno dice, y la ley contemplará para este delito la pena de presidio menor en su grado máximo. Y uno puede cambiar el presidio menor en su grado máximo por un presidio mayor en su grado mínimo y cambia totalmente la ley, porque lo que hace es elevar la pena de un máximo de 5 años a un máximo de 10 años. Por lo tanto, es muy importante ese cambio. Aunque cambié dos palabras o tres palabras, finalmente el cambio que hice en la ley es muy significativo para las personas porque implica un cambio bien relevante respecto de la penalidad de la conducta, ¿no? Entonces, ustedes van a saber, claro, qué es lo que quieren cambiar, tenerlo muy claro, pero cuando hagan la explicación de la ley también tienen que ser muy claros en explicarla, porque yo puedo decir, mira, yo quiero elevar
la pena de depresivo menor en su grado máximo a depresivo mayor en su grado mínimo, es decir, lo eleve de un máximo de 5 años a un máximo de 10, que eso es lo que significa este cambio en las penas, pero ustedes cuando hagan la explicación de la ley tienen que explicar por qué, ¿no? Por qué yo quiero cambiar esto? Porque no sé, pues a lo mejor es una ley de maltrato animal y a lo mejor la pena máxima, estoy especulando, pero la pena máxima a lo mejor puede ser Igual me lo puedes compartir para que si 540 días y puedo, ustedes pueda dicen, no, meter yo quiero para una pena revisar. máxima de 5 años. Bueno, tienes que explicar cómo se justifica eso, ¿no? La Si justificación alguien tiene técnica. audífonos, ¿Por qué yo ¿tiene alguien pienso, audífono? o ustedes como grupo piensan? Por favor, los que tengan el Hola. audio, pónganlo en silencio para que podamos continuar sin problema. Eh, entonces, ustedes tienen que ser muy, muy cuidadosos en qué quieren cambiar. Por favor, los que tengan el audio activado, que lo apaguen, por favor, para poder seguir con la clase sin problema. Ya. Cuidado con las figuras literarias. Por eso yo les ponía el ejemplo de García Márquez. García Márquez, por supuesto, en el Otoño del Patriarca usa miles de figuras literarias porque era un gran escritor. Pero cuando uno habla de un tema como un proyecto de ley, tiene que obviar la literatura. ¿No? Un proyecto de ley no es literatura, tiene que ser algo muy concreto y muy bien explicado, ¿no? Y la explicación se hace, digamos, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje comprensible, y la figura literaria, que es muy bonita en la literatura o en otros ámbitos, ¿no? Incluso en ciertos ámbitos del periodismo, de cierto tipo de crónicas periodísticas a veces se usa, aunque en la noticia pura y dura yo a mis alumnos les digo que no usen en la noticia, digamos, traten de obviar un poquito el tema de la figura literaria, digamos, cuando una noticia de 2, 3 párrafos, vayan al tema, digamos, eso les digo yo a mis alumnos de periodismo, pero en general un poco les digo a ustedes lo mismo, cuando van a hablar de un proyecto de ley, céntrense en qué quieren cambiar, y sean muy claritos en lo que están proponiendo, ¿no? Eso es lo que se tiene que entender. No, no la capacidad de ustedes para elaborar figuras literarias, digamos. Eso eh, podrá ir en otro ámbito, ¿no? En otro torneo, en un torneo de oratoria y de otras cosas, ¿no? Pero en este caso es un torneo de proyectos de ley y tienen que ser claros en lo que quieren decir. Los términos en otros idiomas, úsenlos solo si son palabras muy, muy conocidas, o eventualmente si tienen que usarlos estrictamente, porque a lo mejor, por ejemplo, hacen una ley de informática y hay una terminología la terminología informática tiene muchas palabras en inglés, porque efectivamente, bueno, en la industria hay mucho desarrollo, ¿no? En los países de habla inglesa, particularmente en Estados Unidos, y además porque como el inglés también hoy día es como la lengua franca, digamos, como la lengua que más se habla en el mundo, y es la lengua como que hay que saber, ¿no? Hay mucha terminología que está en ese idioma. Entonces, claro, si ustedes hacen una ley de informática, a lo mejor van a tener que usar un término que es de la informática y que es un término que es originario del inglés. ¿Mm? Pero en ese caso pudiéramos usar el término, o también, si tiene una explicación en español el término, ponerlo en inglés, pero explicarlo qué significa en español. Yo lo veo a diario, digamos, ustedes saben, bueno, yo no me presenté, me llamo Lautaro Muñoz y por supuesto trabajo acá en la Biblioteca del Congreso desarrollando los contenidos del programa Ley Fácil. Bueno, en Ley Fácil nos topa muchas veces con eso. Cuando hay leyes, por ejemplo, del ámbito de la informática, claro, nos topamos muchas veces con terminología que es en inglés, ¿m? O terminología técnica. Entonces, bueno, eso a veces uno lo que hace es ponerle terminología técnica y para la explicación en Ley Fácil uno explica, ¿no? ¿Qué significa esto exactamente, ¿no? ¿Qué significa ese término? Digamos, que a lo mejor para no todos es tan sencillo de comprender. Eh, bueno, solo si son palabras conocidas, entonces los términos de otro idioma, o si no, explicar de qué se trata, ¿no? Hasta luego, gracias. Bueno, ¿qué otra cosa es importante cuando uno quiere escribir en un lenguaje que se entienda? Primero, que los párrafos que uno escribe sean comprensibles. ¿Y qué hace uno para que los párrafos que uno escribe sean comprensibles, la gente los entienda? Bueno, usa determinadas técnicas que aquí les voy a ir detallando.
Primero, usemos oraciones cortas, ¿ya? Es decir, oraciones que tengan una idea completa, pero que no sean tan largas. ¿Qué es lo que conspira contra la claridad? El uso de oraciones interminables. Yo siempre digo, la oración interminable generalmente es una oración que no se va a entender. ¿A qué es lo que llamo yo una oración interminable? Cuando uno inicia un párrafo con una idea, le va poniendo comas, agregando otra idea, coma, agregando otra idea, coma, agregando otra idea, coma, 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 y finalmente nos queda un párrafo de 10 líneas, sin ningún punto seguido y solo con comas. Lo más probable es que eso sea incomprensible. Se va a enredar. Ojo que no estoy diciendo que necesariamente eso sea esté mal escrito desde el español. Tendría que ver el párrafo concreto para saber si desde el español está bien escrito o no. Eh, el español puede admitir este uso de las comas sucesivas, pero muchas veces conspira contra la posibilidad de que todos entiendan, ¿no? Por eso yo les ponía el ejemplo de García Márquez. García Márquez en su novela El otoño del patriarca, llena de comas, llena de comas, llena de comas, y va contando una historia. Y claro, desde la literatura está bien que lo haga así, pero desde algo tan concreto como una iniciativa de ley, yo tengo que procurar que lo que yo escribo se entienda a la primera, ¿no? Que no haya que darle más vueltas. Piensen ustedes que acá nosotros vamos a tener que revisar los proyectos de ley que ustedes presentan, ¿no? El personal de la biblioteca le corresponde esa labor de revisar. Y cuando uno se topa, si uno se topa con un párrafo así, enorme, largo, y resulta que lleno de comas, lo más probable es que va a revisar y le va a costar mucho a uno, como revisor, eh, comprender qué se quiso decir. Rodrigo Sepúlveda quiere hablar algo. Hola, buenas tardes. Una consulta. ¿Usted en este, me escucha bien? Sí, escucho, don Sepúlveda. ¿Usted en este momento ha cambiado la diapositiva? ¿No está en la 1 o la mantiene? Tengo puesta uno que dice uso de frases cortas, no sé si se la ven ustedes. No, no la podemos ver. Solo vemos la primera diapositiva que dice lenguaje claro y una imagen. Ah, ya, ya, ya. Ah, no, sí, he cambiado dos veces ya. Escucha, a ver, ¿qué pasará? Y ahí ve el lenguaje claro. Y ahí, Sí, ¿no? sí, estamos viendo el lenguaje claro. No, no se Siguen ha viendo cambiado. Sí, sigue. A ver, esperen un segundo. Podemos. Ahí que ven. Ahora sí, consejos de redacción. Ya, parece que lo voy a tener que así. Igual se ve como la pantalla completa, pero de la otra manera no me está tomando. Entonces, ya. Ya, ahí Ahí sí se vieron logra. entonces el consejo de redacción técnica del lenguaje claro, identificar los temas y contenido, elegir el lenguaje adecuado, si es estrictamente necesario usar palabras complejas, explicar su significado, cuidado con las figuras literarias, términos en otro idioma solo son palabras conocidas. Se ve eso, ¿no? Sí. Ya, vamos a la siguiente. ¿Lo ven, no? Sí, se ve. Ahora sí se ven los Ahora cambios sí, de. ya. Le decía yo, uso de frases cortas, oraciones cortas, una idea, no abusar de la coma, no me llenen un párrafo con puras comas, párrafos cortos. Usen el punto seguido, ¿ya? Desarrollen una idea, puede tener una coma por ahí, si yo digo pero tal cosa, termino la idea, punto seguido, voy con otra idea. Desarrollo esa idea, cuando ya cambio de tema, voy al punto aparte, ¿ya? Busquen una redacción sencilla que se entienda. Eso es lo principal. Si ustedes me llenan el párrafo de coma y hacen un párrafo de 10 líneas, ese párrafo no se va a entender. Y finalmente la idea que ustedes quieren poner, que a lo mejor es muy buena, es una muy buena idea de una ley, pero si está escrita de esa manera, se va a hacer difícil de comprender. Y al ser difícil de comprender, lo más probable es que el revisor o la persona que lo revise no va a entender qué quisieron decir ustedes con este cambio. ¿Ya? Párrafos cortos, no abusar de la coma, usen el punto seguido. El punto seguido está ahí para usarlo.
Evitar las abreviaturas, mejor digamos la palabra completa, ¿ya? Si yo voy a decir adjetivo, mejor digo no digo digo adjetivo, ¿ya? Usemos las palabras completas, ¿ya? De todas maneras. Privilegie el uso de las frases en positivo. Es decir, ¿cómo sería un ejemplo? El usuario deberá pagar las cuentas antes de retirarse. ¿Qué es lo que sería lo mal dicho? El usuario no podrá retirarse antes de pagar la cuenta, ¿ya? Es decir, yo puedo decir, la ley obliga a las personas a grabar los vidrios de su automóvil con la patente. Es más simple decir eso y es más comprensible decir eso que no se permitirá que los conductores manejen vehículos que no tengan grabada la patente en sus vidrios y espejos. Si se fijan es la misma idea, pero cuando yo lo hice en negativo es más difícil de entender. Si yo, en cambio, si yo digo, está prohibido circular en vehículos motorizados que sin las patentes grabadas en los vidrios y en los espejos, ¿ya? Hablar la frase en positivo. Es decir, el usuario deberá pagar la cuenta antes de retirarse. Ahí la idea queda clarísima. Si yo digo, Nos van a enviar este PDF, ¿no? ¿cómo? ¿Nos van a enviar este PDF o no? Sí, sí, se les puede enviar la presentación, no hay problema. La PPT, no hay problema. Eh, el uso de frases también en voz activa. Aquí yo les voy a hablar de temas que tienen que ver con la clase de lenguaje que a lo mejor tuvieron hace un montón de años. Cuando nosotros hablábamos en lenguaje, ¿se acuerdan? Hace muchos años, tal vez en la básica, hablábamos de la voz activa y de la voz pasiva. La voz pasiva es la voz más normal, es la manera más normal de escribir las oraciones, con un sujeto, un verbo y un predicado, pero en el cual el protagonista de la acción va al principio. Por ejemplo, una voz activa es, el gobierno envió un mensaje al Congreso Nacional. Eso es voz activa. ¿A qué se le llama voz pasiva? A una forma que en el español es correcta, no estoy diciendo que sea incorrecta, es una forma que en el español está bien, está desde el punto de vista del idioma, está bien usada, pero desde el punto de vista tal vez de la comprensión, es mejor usar la voz activa. Es decir, usar el gobierno envió un mensaje al Congreso Nacional y no usar el mensaje al Congreso Nacional fue enviado por el gobierno. Se ven que, si se fijan en la voz pasiva, lo que yo hago es que adelanto el complemento directo, es decir, ¿qué es lo que es el complemento directo? ¿Qué es lo que es lo enviado? Yo lo enviado lo pongo al principio. Lo enviado que es un mensaje al Congreso Nacional. Yo parto con eso. El mensaje al Congreso Nacional fue enviado por el gobierno, es decir, el protagonista de la acción, que es el gobierno, yo lo pongo al final de la oración. Cuando ustedes escriben en lenguaje claro, traten de poner al protagonista de la acción al principio. De esta manera, el gobierno envió un mensaje al Congreso Nacional. Y no dar vuelta, ¿ya? La oración. Eso es una técnica también que permite una mejor comprensión de los textos. Escribir las cosas en voz activa. En la voz activa, el protagonista y el primero que yo menciono es el que realiza la acción. Y puede ser una persona, puede ser más personas o puede ser un animal. Yo puedo decir, el caballo recorrió un camino de 10 kilómetros. Eso es mucho más lógico que decir un camino de 10 kilómetros fue recorrido por el caballo, que también es correcto desde el español, pero complica un poquito más la comprensión. Si yo digo, el camino de 10 kilómetros fue recorrido por el caballo, puede que alguien no me entienda y diga, a ver, pero ¿por qué me habló primero del camino si en realidad el que hizo la acción fue el caballo? Entonces, mejor, para mayor claridad, digamos, el caballo recorrió un camino. De la manera que se enojaba públicamente cuando tenía que hacer suplente y se iba antes al ¿Hay alguien por ahí que tiene el Que micrófono apaguen los encendido? micrófonos que no se le entienda al profe.
se fue ganando el United. Claro, Pop tenía el micrófono prendido, pero lo apagó. ¿Alguien más? Antonella, Profe, usted puede apagarle, silenciarlo. ¿A todos? A ver. Ya. Ya, pero ahora parece que estamos bien. Ya. Estábamos ahí entonces. Vamos a las 5. Eliminen las palabras innecesarias. ¿Ya? Separen las ideas, una idea completa en cada oración. Cuando digo eliminen las palabras innecesarias, digamos, a veces uno usa fórmulas lingüísticas para explicar algo con muchas palabras que no son necesarias. ¿Ya? Eh, la ley se usará con el objetivo de tal cosa. Yo puedo decir, la ley se usará para tal cosa. Es más simple, ¿no? Es más fácil de decir. Y además es en un lenguaje que todos entendemos. La ley se usará para, o la ley busca tal cosa, ¿ya? Pero a veces cuando uno se empieza a enredar con la palabra, la ley quiere cumplir con el objetivo de, no, la ley es para tal cosa. Hablemos las cosas en sencillo. A veces en muchas profesiones, por ejemplo, la profesión jurídica o la profesión de los mismos periodistas, a veces se cae en esto, que por querer hablar más bonito, la gente empieza a hablar en difícil. ¿Mm? Yo veo yo soy periodista, yo veo de repente a muchos de mis colegas periodistas que se instalan en televisión y dicen, eh, el fiscal se constituyó en la comuna de Renca. Y yo digo, ¿por qué no dicen el fiscal fue a Renca? El fiscal fue a Renca. O sea, ¿por qué se constituyó? Si esa cosa de se constituyó es como, no sé si se emergió de la nada y de repente apareció el Renca constituyéndose así en una suerte de figura alienígena. Es muy raro el término de se constituyó. no te pescan. El fiscal fue a Renca. El fiscal fue esta mañana a Renca. Y no, el fiscal se constituyó en Renca esta mañana. El fiscal fue a Renca. ¿Qué eso fue lo que hizo? Con su equipo. Con la policía de investigaciones, con la Ahora PDI, hay micrófonos prendidos, ¿los puede apagar, por indagar favor? qué había pasado porque habían encontrado Marjorie, Fred, por favor. cadáveres. El micrófono, porfa. Entonces, ya. Entonces, evitemos las palabras innecesarias, las palabras que nos van a alargar, alargar, alargar. Vayamos al punto. Ustedes cuando redacten su iniciativa de ley, fíjense bien en estos elementos. Oraciones cortas, no abusen de la coma, párrafos cortos, ideas completas, desarrollen una idea, agoten la idea, vamos a la siguiente. Desarrollen una idea, agoten la idea, vamos a la siguiente. Así, ¿ya? Y de manera simple. Por favor, Camila Arqués, me parece que tiene ahí estoy enmudecido unos cuantos. Ya. Bueno. Separa tu idea, una idea completa en cada oración. Usa oraciones cortas, pero evita las oraciones demasiado breves. Tampoco se trata de usar frasecitas que no digan nada, ¿no? Una oración con pleno sentido, que signifique algo, que diga algo, ¿ya? No tan breve, pero lo suficiente para decir una idea y vamos a la siguiente, ¿ya? Y utilicen ojalá la fórmula sujeto, verbo, complemento, que es la forma que uno llama la forma normal de la oración o la forma más común de la oración, ¿no?
Sujeto, verbo, predicado. El gato corrió por el tejado. ¿Ya? No por el tejado corrió el gato. Usemos la fórmula más, más habitual y más sencilla de la oración. Sujeto, verbo, predicado. Las oraciones en español admiten otras fórmulas. O sea, uno puede empezar por los complementos. Uno puede decir, en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, coma, ayer se aprobó la ley corta de ISAPRES. Cuando yo hablo con mis alumnos de periodismo, les digo, a ver, ¿qué es lo importante? ¿El lugar donde se desarrolló la votación o lo importante es que se hizo la votación y que se resolvió el tema de las ISAPRES? En realidad lo importante es eso, que se votó la ley y se aprobó. Entonces, lo que yo tengo que decir, cuando yo escribo una noticia, les digo a mis alumnos, es, el Congreso Nacional aprobó ayer la ley corta de ISAPRES en una jornada maratónica realizada en la sede del Congreso en Valparaíso. Es decir, el lugar, el momento, el cuándo, lo pongo después. Pero lo primero es decir qué pasó. Y ahí es donde uno dice, lo primero es definir quién hizo qué. Después veremos el dónde y todo eso, ¿ya? Igual tiene que ir esa información, evidentemente, pero tengo que partir por lo principal. Y para eso nos sirve esta fórmula del sujeto, verbo, predicado. El gobierno prohibió, por ejemplo, el gobierno resolvió la expulsión de tales o cuales personas, ¿ya? O la Cámara de Diputados aprobó, Delibera. ¿ya? Y O paralelamente la reunión del PIB. la municipalidad, Puta, los hueones, si saben que tiene el... oiga, por favor, tratemos de bajar los, eh, los micrófonos, por favor. Eso yo se lo dije al principio, que tratemos de mantener los micrófonos apagados de modo tal de que de repente se va incorporando nueva gente y prenden los micrófonos y interrumpen un poquito lo que estamos tratando de decir. Ya. Ustedes saben que me pueden interrumpir igual para hacerme alguna pregunta, ¿no? Eso está perfectamente abierto que se puede hacer, pero mantengamos en general los micrófonos en silencio. Ya. Por lo mismo, evitemos el hipérbaton. ¿Qué es el hipérbaton? ¿Alguien se acuerda de lo que es el hipérbaton? A esta altura, a veces a uno son cosas que se le olvidan porque las vio probablemente en la enseñanza básica. El hipérbaton es precisamente eso, cambiar el orden natural de la oración. El orden de la oración es sujeto, verbo, complementos. Entonces, el hipérbaton precisamente consiste en cambiar ese orden y establecer un orden distinto, es decir, empezar muchas veces por los complementos. Entonces, yo empiezo por el dónde. En el Congreso Nacional de Valparaíso, el Congreso Nacional aprobó la ley corta de ISAPRES. Lo ideal para esta iniciativa que ustedes van a hacer, pongan primero a quien realiza la acción, ¿no? El proyecto de ley tiene por objetivo tal cosa. ¿Ya? Habitualmente se utiliza a veces el complemento directo, resaltando el complemento directo se utiliza el hipérbaton. Entonces yo empiezo por el complemento directo, pero tiene que ver con fines muy específicos, ¿no? A veces yo digo, a ver, si mueren 150 personas, a veces, y yo quiero poner que eso ocurrió en el marco del conflicto en Ucrania, claro, yo pudiera en un momento decir, en la ciudad ucraniana de tanto, producto de bombardeos rusos, murieron 50 personas. Es válido desde el uso de lo periodístico, por ejemplo, ¿no? Pero acá ustedes en general traten de manejarse con el esquema normal de la oración, el esquema original de la oración, que es sujeto, verbo, predicado y todos los complementos que vienen en el predicado. ¿Ya? Ahí hay un ejemplo, por ejemplo. Dice, en una ceremonia realizada en la región de Coquimbo, el gobierno dio inicio al plan antidrogas. ¿Qué es lo importante? Que el gobierno dio inicio al plan antidrogas. Después ponemos dónde. Entonces uno dice, el gobierno dio inicio al plan antidrogas en una ceremonia realizada en la región de Coquimbo. Esa es la forma natural de la oración, sujeto, verbo, predicado. ¿Ya? Usen esa fórmula. Lo principal acá siempre
va a ser que el texto que ustedes escriban sea comprensible. Cuando uno habla de lenguaje claro, es que lo que yo escribo se entienda. Y lo principal, como consejo principal para todos y todas ustedes, tengan claro desde un principio qué quieren decir, para que no se enreden. ¿Mm? Aquí la propuesta de ley tiene una formalidad que ustedes deben cumplir, que está ahí en las bases del torneo, pero lo primero para ustedes es tener claro qué exactamente quieren proponer. Teniendo claro qué quieren proponer, les va a servir esto para el video también, no para el video. O sea, teniendo claro qué quieren proponer, también ustedes tendrán claro de qué quieren convencer al jurado, de que su proyecto es bueno, ¿no? Y si quieren convencer al jurado de que su proyecto es bueno, lo redactarán de la manera más atractiva posible y de la manera más comprensible, de modo tal de que los jurados o quienes sean encargados de revisar su proyecto lo entiendan, lo comprendan y lo valoren tal cual ustedes lo valoran. Porque seguramente ustedes van a sentir que el proyecto de ustedes es muy bueno y que merece ser una ley de la República. Bueno, convénzanos de eso. Convénzanos de eso. Juéguensela para convencernos de eso. Imagínense si llegan a la final regional, más encima ahí nos van a tener que convencer oralmente, van a tener que ir y exponer y defender su proyecto. ¿Mm? Bueno, para los que pasen a esa siguiente etapa, a lo mejor también podríamos tener un curso y avanzar en el tema de la expresión, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Para que se entiendan, para que convenzan, para que el jurado los valore, para que el jurado diga, oye, qué extraordinario proyecto que han presentado estos chiquillos y chiquillas. Pero lo primero, en la primera etapa, que es esta, vamos a tener que escribiendo, el jurado no los va a ver, salvo el video. En el video probablemente también, ojo con eso, vean también cómo se expresan en el video. Expliquen bien el proyecto de ley en el video es cortito, necesitan convencer. En el video preocúpense de persuadir, convencer. Muéstranse seguros, ¿ah? Muestran que conocen el tema y muestren que su propuesta es importante, que su propuesta va a producir un cambio. ¿Mm? Uno siempre en la vida puede estar queriendo que cambien cosas, ¿no? Se dice que también que los jóvenes tienen más ese espíritu que nosotros los que ya tenemos un poco más de años. Ahora otros dicen que uno siempre puede estar con esa disposición, pero la verdad es que si ustedes tienen una idea y una idea que les apasiona y que quieren que sea una ley de la República, bueno, ese convencimiento que ustedes tienen profundo y que tiene su profesor o profesora guía, traspásenlo al papel, escríbanlo bien, escriban lo que se comprenda, escriban lo que se entienda y, llegado el momento del video, también convénzanos. Elijan bien qué quieren decir, elijan bien cómo nos van a convencer, expongan bien los antecedentes, no nos rellenen ojo con eso, cuando son los antecedentes, a veces hay grupos que rellenan y rellenan de cosas y a veces uno se da cuenta también que hay mucho copiar-pegar. Mucha información sacada de internet y como pegada a propósito de nada. Y mucho texto, y a veces ese texto, sencillamente el que revisa dice, ¿qué es lo que es esto? No tiene ni pies ni cabeza. Entonces ustedes cuídense, verifiquen. Hay mucha información disponible hoy día, para eso está el internet, por supuesto, los buscadores, hay mucha información disponible, pero elijan de aquella información todo aquello que va en función del proyecto que ustedes están presentando, que persuada de que el proyecto de ustedes es muy bueno. Teniendo eso claro, yo voy a tener mucho más claro cómo redactar el proyecto, cómo redactar la iniciativa. Háganlo así, averigüen bien todo lo que tengan que averiguar. A veces a lo mejor dentro de todo lo que van a tener que averiguar, van a tener 40 páginas de Word. Bueno, ustedes saben que eso van a tener que reducir. No me pueden presentar un proyecto con 40 páginas de Word, obviamente, porque no cabe dentro del formato de lo que se les pide. Pero de ahí, de esas 40 páginas, bueno, seleccionen lo más adecuado para el objetivo que ustedes tengan. Lo primero es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El proyecto de ley que yo presento, que mi grupo presenta, que mi colegio presenta. Esa idea
tiene que estar muy bien expresada y muy bien explicada en lo breve que es la presentación. Y imagínense también en lo breve que es el video. Ahí tienen que persuadir y para eso ideas centrales. Definan las ideas centrales del proyecto y esas ideas vuélquenlas al papel y que estén escritas de una manera clara, comprensible. Que todos entiendan qué es lo que ustedes quieren. ¿Ya? Que lo que esté de más salga del papel. No me sirve en el papel llenar de cosas que no, que llenar de comas y de cosas y de cosas y de cosas que después no tienen ningún sentido. Escriban todo aquello que eh, apunte en dirección a que el proyecto de ley de ustedes es bueno. ¿Ya? Los antecedentes también, es muy relevante. ¿Qué antecedentes van a poner sobre la mesa? ¿Ya? Si hay problemas o si hay una situación que está provocando una crisis en el ámbito de la salud. Pues. Ustedes dicen, mire, el año pasado hubo, no sé, estoy dando una cifra que no tengo idea, pero estoy inventando, pero hubo 15.000 personas que sufrieron un problema, no sé, muerte por razones vinculadas a los temas cardíacos. Bueno, ustedes dirán, eh, aquí hay un problema que está ocurriendo. Nosotros proponemos que esta enfermedad X sea considerada, digamos, una enfermedad importante y tenga financiamiento estatal de sus remedios, qué sé yo, y queremos hacer un cambio en la ley Ricardo Soto que incorpore em, esta enfermedad, por ejemplo, por decirle algo. Ustedes tienen que ver ahí, ¿m? ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Cuál es la propuesta? Y a partir de eso van definiendo entonces cómo redactarla y cómo finalmente convencer de que su proyecto es el mejor. Eso es más o menos lo que yo les quería decir. No sé si tienen alguna pregunta, duda, aporte. Lo que ustedes quieran en estos momentos queda la reunión abierta para que podamos seguir conversando. Hola, yo quisiera hacer una consulta con respecto a los respaldos. Bueno, dentro del formato no recuerdo haber visto un respaldo, o sea, de que uno tenga que poner, por ejemplo, normas APA o citar. ¿Cómo se hace ahí eso? ¿O toca hacerlo como anexo? ¿Cómo se hace? Entiendo que ustedes pueden, a ver, que ustedes entregan la propuesta y en la misma propuesta tienen que estar todos esos elementos, ¿no? Citar fuentes, digamos. ¿Mm? La cita de fuentes tienen que hacerla, digamos, dentro de la misma propuesta. No recuerdo bien, eso consúltenlo ahí con los másteres, el tema de efectivamente las normas para citar, digamos, Sí, pero porque teniendo en cuenta que tienen un número acotados de palabras, claro. eh, no sé si me entienda que no alcanzaría para, o sea, las normas quitarían mucho espacio para el No, escrito. claro, no, por eso. Lo que ustedes tienen que definir claramente cuando hay informaciones, por ejemplo, entrecomilladas, que las sacan de alguna parte, ustedes tienen que aclarar si de dónde las sacan. Porque eh, si un proyecto de ley uno lo lee entero y está todo copiado de otro lado, ese proyecto no va a pasar, ¿ya? Ahora, si ese proyecto de ley cita un eventual informe, un eventual estudio, ¿no? Según un estudio realizado por la Federación Mundial, no sé, eh, de estudio de enfermedades autoinmunes, no sé, y eso ustedes lo citan, bueno, díganlo ahí, ¿no? Estudio que está disponible en tal parte, ¿no? Eh, Eso tiene, la cita tiene que necesariamente ir, ¿no? Ustedes no pueden copiar y pegar y decir como que esto lo inventaron ustedes cuando no lo inventaron ustedes, ¿no? Eso tiene que quedar súper claro. Pero evidentemente tengan que hacerlo dentro de las normas del torneo, digamos, que evidentemente no implica que ustedes van a entregar un informe anexo enorme con bibliografía, eso no da, no, esto no es, digamos, la presentación no es una tesis, ¿no? Donde uno efectivamente entrega la tesis y después entrega varias páginas con la bibliografía, con normas APA y todo eso, ¿no? Evidentemente que esto es distinto, pero
Sí sí lo que se les pide es que cuando ustedes sacan información importante y la van a poner entre comillas, bueno, definan de dónde la sacaron. Eso tiene que estar disponible. Y eso dentro de las normas de las extensiones que el torneo les permite, ¿no? Ahora, eso es principal también, o sea, manéjense con la norma que el torneo les propone, o sea, les impone más bien, o sea, el proyecto tiene que tener una característica y tiene que ser así, o sea, por eso les digo, si alguien me quiere poner 40 páginas de anexo, eso no va, porque no funciona así, digamos, la iniciativa juvenil de ley tal cual es el formato que nosotros hemos determinado. Ahora, esas son dudas que, insisto, ustedes igual pueden seguir aclarándolas con los máster. Nosotros en este curso hemos visto básicamente el tema de cómo redactar en lenguaje claro, ¿ya? Rodrigo Sepúlveda. Hola, buenas. Quería preguntar, como es mi primera vez estando en un torneo, ¿dónde puedo consultar? Usted mencionó a los máster, ¿cierto? ¿Cómo? Usted mencionó a los máster, Sí, ¿cierto? claro. Sí, sí. ¿Dónde puedo hablar con ellos? ¿O por dónde? Es que es primera vez que estoy en esto, entonces no sé cómo funciona. Es que, ¿de qué región eres tú? De Coyhaique, región de Aysén. Sí, bueno, el máster es de la región de Aysén, pues, de la Universidad de Aysén. Ah, ya, muchas gracias. Sí, 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 sí. El máster es de allá, entonces tienes que preguntar ahí. A través de la misma página del torneo, yo creo que puedes buscar ahí información del máster de la región de Aysén. Eso el máster es de la Universidad de Aysén. La Universidad de Aysén es la mandatada, digamos, por la Biblioteca y Congreso Nacional para realizar el torneo. ¿Ya? Se llama Mario, creo que es Mario Saldivia el máster de Aysén, si no me equivoco. Muchas gracias. Para lo del video, de cómo tiene que estar estructurado. No, esa parte no la veo yo, insisto, eso véanla ahí con el máster allá. Insisto, el curso mío era básicamente el tema del lenguaje claro. Hay normas ahí que están señaladas primero están en las bases, ¿no? Ahí está claro cómo se tienen que hacer los videos, digamos. Pero si tienen dudas esos, consúltenlas al máster regional, ¿ya? La parte mía Vale, muchas gracias. era En cuanto básicamente... al lenguaje Dígame. formal, me gustaría saber si, o sea, entiendo que se tiene que ir directamente hacia el punto, pero me gustaría saber si qué tipo de figura retórica nosotros podríamos utilizar para poder plantear nuestra ley. Sí, lo que pasa es que lo que yo les decía que en términos de la retórica, a ver, lo principal acá es que el proyecto que ustedes presenten se entienda, ¿ya? Sea un proyecto claro, que utilice la forma de los proyectos de ley, es decir, si van a modificar una ley, especifiquen muy claramente qué artículo de qué ley van a modificar y en qué términos. Eso tienen que ser muy, muy cuidadosos. Si lo que yo quiero hacer es meterme en un tema de salud y quiero modificar la ley de deberes y derechos de los pacientes, me tienen que indicar exactamente dónde van a poner el artículo o qué artículo van a modificar y en qué términos. Si lo que van a modificar es una palabra del artículo, eliminando una palabra para poner otra, o si ustedes le van a agregar eh, después de un punto seguido, van a agregar otra oración dentro del mismo artículo, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ya? Cuando uno ve las leyes generales que se van aprobando, las leyes normales, es así, o sea, muchas veces hay leyes que son muy cortas y dice, modifícase en el artículo cuarto, letra B del Código Penal, tal o cual palabra, elimínese tal palabra y agréguese estas 4 palabras. Y lo que hace uno con eso es elevar una pena. ¿Mm? Elevar una pena que antes tenía presidio menor en su grado máximo, ahora ha presidio mayor en su grado mínimo, pero le elevó la pena. Y lo que hace uno sencillamente en la ley es cambiamos estas palabras de presidio
menor en su grado máximo, cambiémosla si ha residido mayor en su grado mínimo. Y con eso cambiamos todo el rango de pena. ¿Qué significa eso? Que el efecto de la ley, si se aprueba, es que las personas que cometan ese delito, en vez de ser condenados a 5 años, a lo mejor van a ser condenadas a 10 años. Entonces, es bien importante el cambio. Pero uno dice, pero si cambiaste 3 palabras. Claro, pero 3 palabras que cambian mucho el sentido de la ley. Fíjense bien qué quieren cambiar ustedes. Porque a nosotros no nos sirve que me digan, mire, yo quiero obligar a la gente a que haga tal cosa. ¿Mm? Yo quiero impedir que la gente abandone los perros. Bueno, eso lo escribo, bueno, ya se hizo, ¿no? En la ley Cholito, que la ley se llama la ley Cholito, ¿no? La ley de tenencia responsable de mascotas. Bueno, en la ley Cholita se hicieron varios artículos que apuntan a eso, es decir, sanciones respecto del abandono animal, etcétera, del maltrato animal, y está todo esto legislado. Pero lo que hizo el legislador ahí fue, respecto de cada idea, redactarlo de una manera tal en que en una ley tuviera un sentido legal y obligara a algo. Ustedes saben que la ley en términos generales se define como un mandato o algo que manda, prohíbe o permite. Es decir, la ley puede mandar a hacer algo. Por ejemplo, esta ley del grabado que está muy de moda porque salió el reglamento hoy día, del grabado de patentes en los vehículos. Esta ley obliga a hacer algo. Obliga a que los dueños de vehículos le graben la patente del auto en los espejos y en los vidrios. Las leyes pueden mandar, pueden prohibir. ¿Mm? La ley que define el homicidio, que está en el Código Penal, dice, el que mate a otro será castigado con tal o cual pena. Es una ley que prohíbe matar a otros. En Chile está prohibido matar a otros. Otra cosa es que uno analice las circunstancias donde una persona eventualmente pudiera estar eximida de responsabilidad penal por matar a otro, que es la defensa propia, por ejemplo, y esas circunstancias. Pero en general la ley chilena prohíbe matar a otros. ¿Mm? Eso ya lo prohíbe. Y también está la ley que permite. ¿Mm? La ley permite estacionar en los lugares debidamente señalizados. O en los lugares a la derecha de la calzada donde no haya señalización contraria. Eso lo permite la ley. Yo puedo estacionar mi vehículo en una calle por la derecha si no hay señalización que lo impida. Eso la ley lo permite. Javier Williams y después Paulette. Hola, buenas tardes a todos. Consulta, por ejemplo, si hay una ley que no está en Chile y hay que, por ejemplo, modificar algún artículo o por ejemplo, el Código Penal, podría ser, por ejemplo, la ley de eutanasia, ¿eso se podría hacer o por un tema de constitución no es posible, por ejemplo, trabajar con ese tipo de leyes? Lo que pasa es que las leyes que ustedes proponen vayan verificando sus antecedentes, ¿no? Aquí en el Congreso se está tramitando una ley del tema de la eutanasia. El tema de la constitucionalidad o no, seguramente va a ser un tema que si esa ley avanza, puede que se vea después, ¿no? Por ahora no está aprobada esa ley, pero hay proyectos de ley en ese sentido. O sea, el hecho de que tú pienses que una ley pueda eventualmente ser declarada inconstitucional no impide que eventualmente tú la puedas someter al tratamiento del Congreso. Otra cosa es que después, primero que se apruebe, y segundo, otra cosa es que después el Tribunal Constitucional te la deje pasar, digamos, porque puede que el Tribunal Constitucional en su momento diga que no, digamos. Entonces, ahí verificar. Ahora, claro, también tienes que verificar qué tipo, porque claro, también acá ustedes saben, acá se hace una revisión de las leyes acá el personal de la biblioteca. Entonces, claro, si ustedes, por ejemplo, presentan un proyecto de ley que diga que, no sé, pues elimine las penas por el homicidio, nadie les va a aprobar esa ley, digamos. Porque, claro, ahora una cosa distinta puede ser la eutanasia, que es un tema debatible, que es un tema que está de hecho en el debate público en todo el mundo, ¿no? Que es un tema que es debatible, ¿no? Que puede que a algunos les parezca que a otros no. Pero también, claro, también ahí habrá que ver consideraciones constitucionales, si cabe o no dentro de lo que la Constitución define como el derecho a la vida, ¿no? Son temas
Esos son temas complejos. Ustedes tienen que evaluar ahí como grupo si les interesa meterse específicamente en ese tipo de temas, que son temas evidentemente donde va a haber una mayor complejidad, digamos, porque son temas em, donde hay un debate más complicado probablemente, ¿no? Pero no significa que esté absolutamente impedido de presentarlo como proyecto de ley. Ya. Vale, gracias. Paulette, Hola, buenas tardes. Sí, una consulta. Yo he estado revisando algunas leyes ganadoras ya del Delibera y las separan normalmente por artículos. ¿A qué se refiere? ¿Los artículos son las ideas que yo tengo que ir separando? lo que pasa es que la ley formalmente tiene artículos, ¿ya? La ley tiene artículos. Ahora una ley modificatoria tiene artículos que modifican otros artículos de otras leyes. O si es una ley totalmente nueva, la verdad es que En mi caso, la ley es totalmente nueva. ¿Cómo podría no, también las leyes proceder? totalmente nuevas también se hacen en artículos. Los artículos van ordenando los temas. Los artículos sirven para ordenar los temas, porque finalmente los artículos tú vas definiendo, artículo número 1 define tal cosa, artículo 2 lo que vas a prohibir, artículo 3 bajo qué condiciones lo prohíbes, artículo 4 por ejemplo, las sanciones, si es que lo hay. ¿Ah? ¿Qué sanciones se aplican? Si son administrativas, si son penales, todo tipo. Y ahí a lo mejor puede ser una ley de 4 artículos. Las leyes en general, ojo con eso, las leyes no son enunciados generales, así como yo puedo escribir 10 páginas de un tema, no. Las leyes se dividen en artículos porque así el legislador va ordenando exactamente cuáles son los temas que va resolviendo, ¿ya? Entonces piensen ustedes en una forma de artículos de la ley. Ahora, si se van a referir a cambios a leyes ya existentes, tienen que ver la ley actual y ver qué artículos van a cambiar. Por ejemplo, ustedes pueden cambiar el artículo primero, lo cambian completo, lo tachan y ponen otro artículo primero. Entonces, elimines el artículo primero, cámbiese por el siguiente, por ejemplo. O a lo mejor el artículo primero no lo quieren cambiar completo, pero quieren cambiar desde el primer punto aparte ese párrafo siguiente. Ahí lo cambian, ¿ya? Una duda pequeñísima. Tengo que empezar con una introducción, ¿cierto? Y luego ir refiriéndome a los artículos más detallados. Claro, ustedes siempre hacen tienen que hacer una introducción explicando el tema, los antecedentes y después exactamente el cambio legal que quieren hacer. Ya. Muchas gracias. Nada, Marambinas. Hola, buenas. Sí, teníamos una duda respecto a que para hacer nuestra ley nosotros podemos usar recursos como de leyes que aún estén en trámite actualmente estén en debate en la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. O sea, pueden inspirarse en algunos temas que estén en debate, pero si me van a copiar un proyecto de ley que ya existe, eso se considera plagio, digamos, no tendría mucha gracia, digamos. Y además, si acá lo descubrimos, probablemente no les va a ir bien, porque si ustedes copian un proyecto de ley que ya existe, no es el espíritu ni la idea del torneo, digamos. ¿Mm? Ahora, No, la idea no era el plagio, no queremos hacer plagio, nuestra idea era como tomar temas que se estén debatiendo sí, o y sea, crear leyes. eso No. sí lo pueden hacer. Por ejemplo, ustedes pueden decir, mira, sobre este tema, a lo mejor pueden revisar y decir, mira, hay 3 proyectos de ley presentados, pero ustedes quieren presentar sobre el mismo tema, pero con un enfoque distinto y cambiando cosas que esos proyectos no cambian. Por ejemplo, pero perfectamente dentro de la investigación que ustedes hagan para su proyecto de ley, claro, probablemente van a encontrar proyectos actuales en tramitación. Sería bueno que los revisaran igual y que vieran qué matiz quieren marcar ustedes, digamos, cuál es el proyecto de ustedes, eh, teniendo a la vista que existen estos otros proyectos, por cierto. Eso no está por ninguna parte impedido, se puede hacer, ¿no? Pero, insisto, el proyecto de ley de ustedes tiene que ser distinto. Josías o Josías, CIT dice. Josías o Josías M, CIT, ¿no? Entonces Nicolás Astudillo. Hola, 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 ¿me escuchan?
Sí, lo escuchamos. Ya. Parece que Nicolás Astudillo. Ya, nosotros tenemos una pregunta. En la parte del video, ¿necesariamente tenemos que presentarnos de qué comuna somos, el grupo, o sea, con una intro personal? Eso véanlo con el máster, hagan la pregunta por los canales de Delibera. No es, ¿Ya? no es el objetivo de esta clase en específico, porque yo no estoy viendo el tema del video, ¿ya? Pero véanlo ahí, vean primero las instrucciones y las consultas háganlos por los canales de Delibera, ¿ya? Al máster y a quien Muchas corresponda, gracias. ¿ya? Joaquín Esteban. Hola, buenas. Consulta. Tenía dos consultas. La primera, que si tiene un límite de palabras la iniciativa juvenil de ley. Y la segunda, que si podíamos añadir artículos e incisos a la ley. Sí, se pueden añadir artículos e incisos, por cierto. El límite de palabras está en las bases, ¿ah? Revisen las bases. Muchas gracias. Las bases están disponibles en la web de Delibera, así que pueden revisar las bases y ahí están todas las instrucciones de la redacción, ¿ya? Eso. No sé si quedaba alguien, Marco Gómez puede ser, o ya hablaron todos. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya. Sí, perfecto. Hola, saludos desde Valdivia. Acá estábamos escuchando la reunión y bueno, nosotros participamos en el Delibera del año pasado y teníamos una duda relacionada con respecto a... Es que la había anotado acá en el chat. Espera un segundo. La diferencia entre la moción y el mensaje, o sea, comprendemos que la principal diferencia es el origen de la ley en sí, Sí. si bien es del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, pero también tenemos la duda relacionada con si hay cambios tributarios o una redirección del gasto fiscal, eso implica algo que es pertinente netamente al presidente, o sea, como mensaje presidencial. Por ejemplo, la creación de infraestructura. Sí, mensaje. ¿Sí? Mensaje. Ya, o se quieren redirigir un cierto gasto público destinado, por ejemplo, como fondo deportivo, y se quiere redirigir a otra área, también es mensaje presidencial, ¿o no? Mensaje, sí. Son Ya, iniciativas esa era mi duda. Muchas gracias. Sí, eso. Bueno, parece que estamos. ¿Sí? ¿Podríamos estar cerrando? ¿Si estamos todos de acuerdo? Sí, yo creo que sí. Bueno, les agradezco a todos y a todas. También les agradezco las preguntas. Insisto, algunas preguntas redíjanlas al máster, vean por ahí y revisen las bases, ¿ya? Eso, y estamos en contacto. Gracias por la atención y mucha suerte. Muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Evasor. Gracias. Muy amable. Muchas gracias. Chau. Gracias.